En el otoño de 1944, la calma del campo francés se quebró como un cristal bajo un martillo. En la distancia, débiles haces de luz parpadeaban en la oscuridad, creciendo como un incendio incontrolable mientras un convoy de camiones se precipitaba a toda velocidad por carreteras serpenteantes. Sus conductores, rostros cansados tallados por el agotamiento, forzaban la vista para adivinar apenas unos pocos pasos adelante, siguiendo la senda incierta de la guerra. Era el escurridizo Red Bull Express, los salvavidas de la ofensiva aliada. Cargaba gasolina, municiones y esperanzas, alimentando los tanques de Patton y manteniendo en marcha el rugido de la maquinaria de guerra hacia Alemania. Pero esa noche, sin previo aviso, el silbido mortal de las balas irrumpió en el aire. Ametralladoras. Un ruido seco, inconfundible. El teniente Charles Becot, al principio, pensó que algún civil enfurecido estaba lanzando piedras contra su camión Jimmy. Luego, un zumbido letal cruzó sobre su cabeza. Miró al cielo, y el inconfundible perfil de un caza alemán lo dejó helado. Fue el detonante. Becot saltó de su camión, con sus hombres siguiéndolo como sombras. El convoy se deshizo como un castillo de naipes en un vendaval. Los soldados buscaron refugio desesperados entre los árboles cercanos, acurrucados en un silencio forzado mientras las balas barrían el terreno. Pero el destino del convoy no se podía negociar, los suministros debían llegar al frente. Sin el Red Bull Express, la ofensiva aliada se desmoronaría como un puente sin cimientos. La velocidad, la precisión y esa frágil cadena de confianza eran lo único que sostenía el avance de los aliados en su febril carrera hacia Alemania. Apenas unas semanas antes, tras el día D, los aliados se habían enfrentado a un enemigo que parecía tan arraigado como las propias piedras de Normandía. Durante junio y los primeros días de julio, los avances habían sido miserables. Cada metro ganado costaba sangre y tiempo, y la sombra de la temida guerra de trincheras se cernía sobre el mando aliado como un recuerdo que nadie quería revivir. Las defensas alemanas, meticulosamente organizadas, convertían cada intento de avance en una lucha encarnizada. Pero luego, casi como si un dique invisible se rompiera, el frente alemán finalmente pasó. En algún punto de finales de julio, la marea cambió. La estrategia se ajustó como un reloj que marcaba una nueva hora. El tercer ejército del teniente general George Patton debía moverse hacia el oeste, despejar los puertos de Bretaña y asegurar el abastecimiento marítimo, mientras que el teniente general Omar Bradley y el mariscal de campo. El británico Bernard Montgomery empujó a los alemanes hacia el este, más allá del río Sena. El plan era limpio, ambicioso y eficiente en papel. Pero la guerra rara vez sigue guiones. Lo que tomó por sorpresa al alto mando aliado no fue la resistencia alemana, sino la rapidez con la que el enemigo se desmoronó. Las tropas alemanas, que durante semanas habían ofrecido una resistencia férrea, comenzaron a retroceder con una celeridad inesperada, dejando tras de sí un rastro de confusión y campos arrasados. El Red Bull Express, con su interminable fila de camiones rugiendo a través de las carreteras destrozadas, se convirtió en la columna vertebral de este avance relámpago. Sin él, los tanques de Patton se habrían quedado varados como gigantes dormidos, inservibles sin el combustible que los mantenía en marcha. Sin embargo, cada kilómetro recorrido estaba plagado de peligros, ataques aéreos, emboscadas, y una fatiga que amenazaba con devorar a los hombres que, noche tras noche, llevaban a cabo una misión que parecía imposible. Esa noche, en el campo francés, mientras las luces de los camiones se desvanecían en la lejanía, los hombres de Becot supieron que la guerra era una bestia implacable. Pero también entendieron que, pase lo que pase, ese convoy debía llegar. Sin el Red Bull Express, los aliados no avanzarían. Ahora, el avance aliado se enfrentaba a un problema más grande que las trincheras enemigas. Sus propias líneas de suministro se estaban quedando cortas. El progreso, ese brillante trofeo de guerra, se convirtió en un último a finales de agosto. Era una ironía brutal, el problema no lo causaba el enemigo, sino una jugada maestra diseñada por los propios aliados meses antes del día D. Durante semanas, cientos de aviones aliados cruzaron el cielo del norte de Francia, dejando tras de sí un paisaje de rieles retorcidos y estaciones ferroviarias en ruinas. La misión era clara: impedir que el infame mariscal de campo Erwin Rommel mantuviera abastecidas sus fuerzas en la costa.
Funcionó. Los ferrocarriles franceses quedaron tan inutilizados como un reloj sin engranajes. Pero si los trenes no podían servir a los alemanes, tampoco podían hacerlo para los aliados. Era como si el plan perfecto se hubiera disparado en el pastel. Las tropas avanzadas estaban atrapadas en su propio ingenio estratégico, dependiendo de un sistema logístico incapaz de mantener el ritmo de su éxito. Por si fuera poco, los alemanes aún controlaban los puertos más importantes del Canal de la Mancha en el norte de Francia y Bélgica. Lugares clave como Le Havre y Amberes seguían bajo su dominio, bloqueando cualquier intento de usar esas rutas críticas para el abastecimiento. Esto dejó a los aliados con una única opción: depender de las playas de Normandía, algunas de las cuales seguían siendo un campo de batalla ferozmente disputado. Las matemáticas del suministro eran aterradoras. El tercer ejército de George Patton y el primer ejército del teniente general Courtney Hayes consumían juntos más de 800.000 galones de gasolina cada día. No era el enemigo quien detenía a sus tanques, era la falta de combustible. La ofensiva, que había prometido ser imparable, quedó paralizada por un problema tan mundano como la logística. Los aliados, conscientes de que la guerra no espera, tuvieron que improvisar. En los últimos días frenéticos de agosto, el general de brigada Ewart G. Planck y su equipo trabajaron contra el reloj. Fueron 36 horas de planificación febrero, hasta que surgió una idea tan audaz como desesperada: el Red Ball Express. El concepto era simple en su esencia, pero monumental en ejecución: un sistema masivo de convoys de camiones que transportaban suministros esenciales desde las playas de Normandía hasta las líneas del frente. Su nombre, Red Ball, provenía del argot ferroviario, usado para describir la prioridad más alta, algo que debía llegar lo más rápido posible. Ya se había utilizado en Gran Bretaña durante los primeros días de la invasión para acelerar los envíos críticos a los puertos ingleses. Ahora, esa misma urgencia debía aplicarse en las carreteras destrozadas de Francia. La gigantesca operación necesitaba un líder, alguien capaz de manejar el caos y el desafío logístico. Esa responsabilidad recayó en el teniente coronel Loreners, apodado Pequeño Patton. Su primera tarea fue tan monumental como la misma misión: reunir los vehículos y conductores necesarios. Con camiones insuficientes a disposición, Ers recorrió Europa en busca de más unidades, recolectando cada vehículo que pudiera rodar y formando compañías de camiones improvisadas. No hubo tiempo para sutilezas. Todas las unidades con vehículos disponibles recibieron la orden de cederlos para el Red Ball Express. El caballo de batalla de esta operación fue el GMC CCKW, conocido como Jimmy o 2,5 toneladas. Aunque oficialmente tenía una capacidad de carga de 5 toneladas, estos camiones a menudo llevaban mucho más, desafiando los límites de su diseño en cada kilómetro de recorrido. Así nació el Red Ball Express, un sistema que prometía ser la salvavidas de una campaña que avanzaba tan rápido como el combustible y los suministros podían llegar. Pero la pregunta seguía flotando en el aire: ¿sería suficiente? ¿Podría una red de camiones mantener el ritmo de una guerra que devoraba recursos a una velocidad sin precedentes? Una operación a gran escala como esta fue posible gracias a la capacidad industrial de los Estados Unidos, que produjo más de 2 millones de camiones durante toda la guerra. Además, el Red Ball Express también requirió contribuciones de múltiples ramas, desde la policía militar dirigiendo el tráfico, ingenieros manteniendo las carreteras y puentes, y equipos de artillería reparando vehículos. La ruta establecida para el Red Ball Express se extiende desde los depósitos de suministros en St-Lo hasta La Coupe, cerca de París. Se estableció un circuito unidireccional porque las carreteras francesas estaban demasiado congestionadas para el tráfico en ambos sentidos, con las carreteras hacia el norte reservadas para vehículos cargados. Se reservaron 2 carreteras adicionales desde la cabeza de playa de Normandía hasta Chartres exclusivamente para estos convoys. Para garantizar el éxito, el Museo del Cuerpo de Transporte del Ejército de E.U. estableció reglas estrictas. Los convoys debían consistir en no menos de 5 camiones, cada uno marcado con su posición y espaciado a 60 pies de distancia, viajando a no más de 25 millas por hora. Antes de continuar con esta historia,
¿Sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen? Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este vídeo y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el vídeo. Con el plan trazado y la maquinaria en marcha, el general Planck lanzó una declaración que resonaría como un desafío al destino: que jamás se diga que una falta de suministros detuvo a Patton, cuando los alemanes no pudieron hacerlo. Su orden fue clara y despiadada: cualquier soldado que no estuviera atado a deberes críticos debía ser asignado como conductor. Así se gestó una operación que transformaría las carreteras de Francia en arterias de guerra. Lo paradójico de todo esto es que 3 de cada 4 conductores del llamado Red Bull Express eran afroamericanos. Soldados relegados, confinados a roles no combatientes por prejuicios tan absurdos como históricos, a pesar de que habían demostrado su valor en todas y cada una de las guerras importantes de Estados Unidos. El Red Bull Express no era solo una línea de suministro, era una oportunidad inesperada para estos hombres. Por fin, después de tanto tiempo, podían demostrar de qué estaban hechos. Y lo hicieron. Muchos de ellos no habían tocado un volante antes de la guerra, pero se adaptaron con una rapidez que, sin exagerar, decidió el rumbo de las operaciones. Se convirtieron en piezas esenciales de una maquinaria que no podía detenerse. La urgencia era colosal. Según el Museo del Cuerpo de Transporte, una división de infantería estadounidense necesitaba, en promedio, 150 toneladas de gasolina por día. Pero eso no era nada comparado con una división blindada, que requería 350 toneladas diarias. Movilidad las 24 horas del día, ni más ni menos, porque el enemigo, el ejército alemán, aún dependía de transportes tirados por caballos. Esto le dio un toque irónico al lema no oficial del Red Bull, tout de suite, inmediatamente, en francés. John O'Leary, quien sirvió en la compañía de camiones 3628, lo resumió todo con una frase: Patton quería que comiéramos, durmiéramos y condujéramos, pero, sobre todo, que condujéramos. La necesidad era tan apremiante que el Red Bull Express alcanzó su máximo rendimiento en solo 5 días. La operación comenzó con 67 compañías de camiones, pero para el 29 de agosto ya operaban cerca de 132 compañías, manejando casi 6.000 vehículos. En ese corto tiempo, transportaron 12.342 toneladas de suministros a los depósitos avanzados, un récord que no sería igualado en las 14 semanas que siguieron. Mientras los combates se desplazaban más allá del Sena y París, las rutas del Red Bull se extendieron hacia el este. El tráfico civil y militar no esencial estaba estrictamente prohibido en esas carreteras, una regla férrea impuesta por la policía militar y los mismos conductores. En la práctica, los convoys corrían a toda velocidad por el centro de las vías. Detenerse no era una opción, no cuando los márgenes de las carreteras podían ocultar minas mortales. Los camiones Himmy, esas bestias de carga, fueron ajustados más allá de sus especificaciones de fábrica. Los mecánicos modificaban carburadores para que los vehículos superaran las 50 millas por hora, mientras los conductores aprendían rápidamente a quitar y reinstalar reguladores según lo exigiera la situación, sorteando tanto las inspecciones como las pendientes traicioneras. Mientras las andanzas de los conductores del Red Bull Express se convertían en leyendas en las líneas del frente, los soldados británicos y los civiles franceses aprendieron rápidamente a apartarse cuando esos convoys atravesaban las carreteras como un vendaval. Era un espectáculo imponente, los vehículos avanzaban en formación, cada uno identificado con un número que marcaba su lugar en la columna. Lideraba el convoy un jeep con una bandera azul, mientras que otro jeep, al final, ondeaba una bandera verde, cerrando filas como un pastor de acero. En esas carreteras improvisadas, todo tenía un límite, excepto la resistencia de los conductores. Día tras día, las operaciones exprimían cada pieza de maquinaria. Las baterías se agotaban, los motores servían como ollas a presión, las transmisiones gruñían bajo la tensión, y los ejes de transmisión se soltaban, dejando un rastro de despojos mecánicos. En el primer mes de operaciones, los camiones del Red Bull consumieron 40.000 neumáticos. Muchos eran recauchutados, remendados y devueltos a las carreteras con cinta adhesiva y el ingenio de los mecánicos.
Aquí no había tiempo para sentimentalismos, ni siquiera para el mantenimiento básico. Las reglas se rompían como los pernos de los camiones. Un dicho popular entre los conductores resumía esa filosofía: los camiones del Red Bull se rompen, pero no frenan. Cada caja de municiones, cada ración y cada paquete médico que transportaban podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte en el frente. La urgencia se respiraba en cada viaje, alimentada por una determinación casi suicida. Fred Rees, un mecánico que sirvió en una unidad de ambulancias en Europa, recordaba con asombro: «Oh chico, claro que recuerdo a esa pandilla del Red Bull. Eran un equipo de locos. Apilaban las cajas de municiones hasta el doble de la altura del camión. Cuando tomaban las curvas, parecía que todo iba a volcarse. No tenían miedo. Eran como hombres que cobraban por cada viaje». La velocidad era su aliada, pero también su verdugo. Obligados a seguir el ritmo del avance imparable de Patton, los conductores no solo seguían las rutas establecidas, las creaban, improvisando caminos para asegurarse de que los suministros llegaran antes que las tropas. Conducían día y noche, semana tras semana, apenas intercambiando el volante en turnos agotadores. La carretera ofrecía su propio tipo de infierno. Los camiones avanzaban a toda velocidad entre paisajes destrozados, pueblos bombardeados, ganado en descomposición, vehículos calcinados y soldados heridos. Por la noche, conducían casi a ciegas, usando las tenues luces de ojos de gato para evitar ser detectados por el enemigo. Y si la carretera era dura, los peligros eran peores. Los conductores negros, que constituían la mayoría de los hombres del Red Bull, eran enviados frecuentemente a áreas sospechosas de albergar enemigos. En Bélgica, Rudolf Collier y su convoy enfrentaron amenazas constantes. Durante una misión, un cañón alemán de 88 milímetros destruyó los dos primeros camiones de su columna. Nerviosos y agotados, los conductores hicieron un trato con su capitán: avanzarían solo si él lideraba el camino en su jeep. El capitán evaluó la situación. Tras unos momentos de tensa deliberación, encontró una ruta alternativa más segura. Aunque las rutas de suministro raramente se convertían en campos de batalla, los equipos del Red Bull Express nunca dejaron de enfrentar peligros reales. A medida que los convoys se adentraban más y más en territorio enemigo, los cielos se volvían una amenaza constante. Los cazas de la Luftwaffe, aunque diezmados, seguían siendo una fuerza temible. Esos aviones, como depredadores al acecho, se abalanzaban sobre los convoys vulnerables que, a pesar de sus monturas de ametralladoras calibre 50 instaladas en las cabinas, apenas podían defenderse. El primer teniente Charles Becot recordaba una de esas emboscadas aéreas con una claridad inquietante. Estaba a bordo de un convoy cuando escuchó un ruido extraño, un eco metálico que inicialmente confundió con piedras golpeando chapa corrugada. No tardó mucho en darse cuenta de que ese sonido era el tableteo de las ametralladoras alemanas disparando desde lo alto. La reacción fue instintiva: saltó de su vehículo, seguido por cientos de camioneros, y corrió a refugiarse en las zanjas al borde del camino mientras los cazas descargaban su furia sobre ellos. Sin embargo, esos momentos de terror no eclipsaron el reconocimiento que recibirían. Los altos mandos, conscientes de la importancia de su labor, no escatimaron elogios. En una comunicación fechada en octubre de 1944, el comandante supremo Dwight de Eisenhower expresó su admiración por aquellos hombres y su misión casi suicida: «A ustedes les corresponde la tremenda tarea de llevar suministros vitales desde los puertos y depósitos hasta las tropas de combate, cuando y donde se necesiten esos suministros, material sin el cual los ejércitos podrían fracasar. A ustedes, conductores y mecánicos, y a sus oficiales, que mantienen los vehículos del Red Bull en constante movimiento, quiero expresar mi profundo agradecimiento. Están haciendo un excelente trabajo». Para el otoño de 1944, los aliados habían logrado lo impensable: expulsar a la mayoría de las fuerzas alemanas de Francia y de los Países Bajos, territorios que los nazis habían tomado por la fuerza casi 5 años antes. Puertos clave del Canal de la Mancha, como Amberes, fueron capturados y restaurados, mientras que los ferrocarriles franceses, destrozados por años de guerra, volvieron a funcionar, multiplicando la capacidad de los aliados para mover suministros hacia el corazón de Europa.
El flujo constante de suministros aliados, gracias en gran parte al Red Ball Express, transformó el paisaje de la guerra en Europa. Con cada kilómetro que avanzaban las tropas aliadas, los convoys se volvían menos necesarios para realizar esos viajes largos desde Normandía hasta las líneas del frente. Finalmente, el sistema colapsó víctima de su propio éxito. La ruta logística cerró oficialmente en noviembre de 1944. Pero no antes de enfrentar una prueba final, una última embestida de la historia que definiría su legado. El 16 de diciembre de 1944, Adolf Hitler lanzó su última apuesta desesperada, una operación calculada no para ganar la guerra, sino para cambiar las reglas del juego. Su plan era simple pero brutal: atravesar el bosque de las Ardenas en Bélgica, golpear con fuerza suficiente para desestabilizar a los aliados y forzarlos a un armisticio que excluyera a la Rusia soviética. Las fuerzas alemanas, sin previo aviso, aplastaron las defensas americanas dispersas, creando un camino tan profundo en territorio aliado que los comandantes, con lápiz en mano, comenzaron a llamar el saliente al extraño bulto en sus mapas de situación. En ese contexto caótico, el trabajo de los meses anteriores del Red Ball Express se volvió esencial. Durante la ofensiva de las Ardenas, los depósitos de suministros adelantados, abastecidos hasta el tope gracias a los convoys, resultaron ser una tabla de salvación. Las tropas estadounidenses encontraron combustible, municiones y armas suficientes para resistir el embate. Pero el Red Ball no se limitó a abastecer, también cumplió otra misión crítica. Mientras los tanques alemanes avanzaban, hambrientos de combustible, los conductores del Red Ball evacuaron miles de galones de gasolina de las áreas más expuestas, negándole al enemigo el recurso que podría haber transformado sus avances en victorias irreversibles. Dwight de Eisenhower, en una jugada estratégica desesperada, ordenó a las divisiones aerotransportadas 101 y 82 que se reagruparan en Bastogne, Bélgica, el corazón del caos. Una vez más, el Red Ball Express demostró su valía, movilizando miles de tropas hacia el sector con una rapidez que solo su red logística podía garantizar. Esa eficiencia, ese equilibrio entre velocidad y coordinación, marcó la diferencia. Bastogne resistió, y con ello, el impulso de la batalla comenzó a girar en favor de los aliados. Sus días fueron cortos, sí, pero el mito del Red Ball Express nunca terminó de desaparecer. Más bien, se deslizó entre las grietas de la historia, difuminado, convertido en una leyenda de guerra que mezclaba realidad y secretos. Para muchos de los hombres que condujeron aquellos camiones, el final de la ruta no fue el fin de su misión. Según contaba Belby France, comandante de una compañía de camiones que llegó a Francia en febrero de 1945, eso fue lo que nos dijeron a todos, que seguían siendo parte de una operación logística secreta. ¿Y quién podría culparlos por creerlo? El Red Ball no era solo un esfuerzo titánico, era un código, un misterio, un engranaje en una máquina que nunca debía detenerse. Aquella carrera de convoys fue un hito en la historia de la logística militar, una hazaña que parecía imposible en papel. Lo que comenzó como un plan destinado a durar apenas 2 semanas se extendió por 82 días, con camioneros transportando más de 400.000 toneladas de gasolina, aceite, materiales de combate y provisiones vitales hacia las bases operativas adelantadas. 8 decenas de días cruzando caminos destrozados, sorteando minas y esquivando bombardeos, entregando justo lo que necesitaban las tropas al borde del abismo. A pesar de los retos diarios, el racismo insidioso que impregnaba la estructura militar y el peligro constante, aquellos hombres, en su mayoría afroamericanos, mantuvieron el flujo de suministros. Condujeron camiones desgastados, improvisaron reparaciones con alambres y rezos, y tomaron cada turno al volante con el riesgo clavado en la espalda. Lo que hicieron no fue solo un acto de logística, fue una resistencia silenciosa, un desafío al sistema que intentaba relegarlos al olvido. No siempre se les reconoció en su momento, pero su impacto en el esfuerzo bélico era innegable, imposible de borrar de las líneas de la historia. Años más tarde, cuando las memorias de guerra ya comenzaban a empañarse, el coronel John Eisenhower, veterano del teatro europeo e hijo del comandante supremo aliado en Europa, habló sobre ellos. Lo hizo con claridad y con un respeto que su posición le permitía.
El avance espectacular a través de Francia se debió en gran medida a los hombres que conducían los camiones del Red Bull tanto como a aquellos que conducían los tanques, dijo. Y luego añadió, casi como un epitafio, sin ellos, el avance a través de Francia no podría haberse logrado. Eran palabras ciertas, pero para los que vivieron aquellos días, tal vez sobraban las confirmaciones. Ellos ya lo sabían. Este vídeo está bien, pero, si estás interesado en conocer perspectivas menos exploradas sobre las guerras mundiales y obtener información detallada acerca de la historia de Alemania y Estados Unidos, te invitamos a visitar el enlace en la descripción. Descubre datos históricos y análisis que te proporcionarán una visión más completa de estos eventos cruciales y su impacto en la actualidad. Haz clic en el enlace para profundizar en estos temas fascinantes. No olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.